placa. Esta mañana quería cantar esta canción. Entre conmigo, a ver. Buenas noches con todos, por cierto. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es así perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más, solo por Él. Grato es tener un tierno niño, cosas sin bien, gozo yo soy, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más, solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, donde yo batallaré, y al ver la vida triunfante y vida, veré gloriosa luz de fin, veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más, solo por Él. Muy buenas con todos, ¿cómo les va? Gusto saludarles a cada uno. Todos bien abrigados, excelente. Vamos a orar ya y continuamos con nuestra reunión. Gracias Dios por este tiempo y por darnos este espacio por medio de esta conexión y por la disposición de muchos hermanos de estar congregados acá. Rogamos tu bendición para esta reunión y para la prédica que va a haber más adelante también. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un himno, de testimonio del 59.
conocida, así que yo creo que se lo sabe. Hallé un buen amigo llamado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí. Hallándome perdido, el digno pecado, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de cosas, no me tengas conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús que más me falta, más me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y toda humanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue sin su protección, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en la casa de su Padre, mansión de luz y paz. Soy creyente fiel con él a demorar. Llegándome a la gloria, con él yo estaré y contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Excelente. Un himno de testimonio. Y antes de dar el tiempo a la prédica de esta noche, el himno número 2. A Jesucristo ven sin tardar, Él está entre nosotros y nos hace una invitación. El himno número 2. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y que con vida conduce a paz, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial nación, con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, puede a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial nación, con él estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz se escucha sin vacilar, y gracias está lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin entre la salvación, con él estemos en comunión, gozando eterno bien. Excelente. Hermano Eduardo, el tiempo es completamente suyo. Dios le bendiga.
Ok, estaba sospechando eso. Estaba muy quietito para Más de estar conexión. conectado. Ahí volvió. Le esperamos al hermano y su conexión. Bueno, a ver. La está peleando el hermano Eduardo. Ayudémosle entonces. A ver. Vente conmigo. Es Jesús, la roca fiel, el Dios eterno juez, está en él, mi alma siempre a él te confiaré. Es Jesús, la roca fiel, el Dios eterno juez, está en él, mi alma siempre a él te confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá hallar su aflicción? Tribulación o dolor, angustia o temor, ¿quién podrá? Es Jesús, la roca fiel, es Dios eterno juez, está en él, mi alma siempre a él te confiaré. Es Jesús, la roca fiel, es Dios eterno juez, está en él, mi alma siempre a él te confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá hallar su aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Otra vez se volvió a salir nuestro hermano Eduardo. Ah, no, está ahí. Perfecto, hermano. A ver, hagamos la prueba de nuevo. Hola, hermanos. ¿Me escucha? Bien. Tuve un pequeño problema, hermano. Van a disculpar. Bien, creo que ya estamos para comenzar, ¿no? Ok. Bien, hermanos, gracias al Señor por el tiempo, por la oportunidad. Hace bastante frío esta noche y según el pronóstico del tiempo es que vamos a tener una temperatura de 1 grado, peor que en el alto. Así que nos preparemos bien, hermanos. En una ocasión el hermano Jorge me dijo, hay que disfrutar el frío porque es por poco tiempo. Así que no nos quejemos mucho, hermanos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda Samuel, capítulo, bueno, vamos a hacer comentario del capítulo 11 y 12. Vamos a tener abierta nuestra Biblia en estos capítulos. La historia del rey David. Aquí relata la historia del rey David
cuando el ejército del rey estaba en guerra y el rey David estaba en casa y él cometió el pecado con la mujer de Urías, uno de sus guerreros. Y aquí en el capítulo 11 nos relata todo ese hecho. Y bien, hecho consumado el pecado, David llama a Urías de la guerra para encubrir el pecado que él había cometido. Pero Urías viene y no llega a su casa, no llega a dormir con su esposa, pero se queda ahí en el umbral del palacio a dormir. Y luego vuelve a la guerra. Luego Joab lleva él mismo lleva la carta al comandante del ejército, a Joab. El mismo Urías lleva esa carta para que Joab lo ponga al frente de la batalla y muera Urías el eteo. Y ahí Joab lo pone a Urías al frente de la batalla para que él muere. Muere Urías en la batalla. Y bueno, seguramente voy a imaginar un poco. Seguramente al saber la noticia que Urías el eteo había muerto, David se ha de haber puesto algo contento, ¿no? Una sonrisa que no podía disimular en su rostro y estaba contento. David no podía disimular seguramente. Y le manda a decir a Joab, no tenga pesar de esto. En versículo 15 dice, del capítulo 11, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirado de él para que sea herido y muera. Y el versículo 25 dice, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tenga pesar por esto, porque la espada consume hora a uno y hora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Eso era la palabra del rey David a su comandante Joab. Y Betsabé hace duelo por su esposo y al saber que su esposo había muerto en la guerra. Y seguramente la costumbre de aquellos tiempos era 7 días y seguramente Betsabé hace duelo por 7 días según la costumbre. Luego David llama para ser su mujer. Versículo 27. Pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pero esto que hizo David no fue agradable a los ojos, no dice que fue desagradable a los ojos de Dios. Pasan el tiempo y David comienza a sentir, cometió el crimen, cometió el pecado y seguramente al pasar del tiempo ya David comienza a sentir el peso del pecado. Seguramente él estaba en su conciencia y él no podía ya estar tranquilo, no podía estar como estaba antes. Seguramente ya no cantaba, no podía tocar instrumento, no puede dormir, camina, se le va el sueño, ya no sonríe, pareciera que hablara solo, ¿no? Estando solo, caminaba y con un remordimiento en su corazón. Seguramente oraba o hablaba solo, porque sus siervos que estaban cerca de él lo habrían escuchado así. El Salmo 51 parece ser lo que él sentía en esos momentos. Por ejemplo, el Salmo 51, versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
seguramente él, al sentir ese peso, al no poder dormir, no poder estar alegre, él seguramente sentía eso y decía eso dentro de sí. Y hay días que todos parecen estar bien, andan todo bien, pero luego cambia. David no come, no puede estar alegre, pierde el peso, hasta se vuelve flaco, se queja, hasta dice que le duele todo, los huesos. Sus oraciones son cortas, a veces ni siquiera ora, como si viera algo. Era posible así. Hemos experimentado esa vida algunas veces los cristianos en nuestra vida. Esa mañana, cuando David estaba viviendo esa vida de tristeza, de pesar que llevaba en su conciencia, les anuncia al rey que llega una visita. Y David le dice, bueno, hágalo pasar, y que querían hablar con él. Y pasa, entra un hombre anciano ya de edad, un hombre respetable, un hombre que teme a Dios, y pasa adelante y lo hace pasar el rey, y el profeta comienza a hablarle con una parábola. Y bueno, el capítulo 12 comienza a narrarnos la historia. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Bueno, de una larga charla, el profeta levanta la mano y dice, tú eres ese hombre. Así que el profeta comienza con una parábola a decirle todo eso, y el rey se enfurece y dice, tiene que pagar 4 veces. Y el profeta se levanta y le apunta a él, tú eres ese hombre. Y el versículo 7 y 8 dice, así ha dicho Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habrías añadido mucho más. Aquí David se pone pálido, seguramente al apuntarle que él era ese hombre. Su corazón late rápido, él se pone pálido y seguramente comienza a dar unas gotas grandes, gotas gruesas,
comienza a sentir un corazón que late más rápido. Y Natán continúa ahí con el versículo 9. Le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Esteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Has usado a los enemigos del pueblo de Dios para ejecutar tu malvado plan. David había planeado todo y para llevar a cabo su malvado plan. Has usado al enemigo, has usado al ejército ajeno para llevar a cabo tu plan. Aquí David dicta una sentencia. El versículo 10 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Aquí Dios dicta una sentencia en contra de David. Le dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tu mujer delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esa fue la sentencia. Y el rey, al escuchar esto, al hablar con el rey Natán, con el profeta Natán, que le decía todo esto, el rey David reconoce que ha cometido el pecado, que ha pecado contra Dios, y él se hinca en el suelo y eleva sus manos y dice, he pecado contra el Señor. No tarda el rey David en reconocer que ha cometido y ha pecado directamente contra el Señor. Y el profeta se pone de pie y bueno, esto no era un teatro. El rey estaba de rodillas clamando a Dios por su pecado. Y el profeta de pie se pone al pie y le dice, y él le responde al rey. Versículo 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo que ha nacido morirá. Cuando David sentenció esa contra aquel hombre diciendo que él deberá pagar 4 veces, la sentencia fue contra él mismo. Recordemos que cuando David tomó por esposa a Betsabé, el hijo que le nació murió. Y luego de eso, David perdió 4 hijos. Él dijo, tiene que pagar 4 veces. Y ahora fue el hijo de David que murieron 4 de sus hijos. Recordemos que Amón fue muerto por Absalón cuando Amón tomó por fuerza a su media hermana Tamar y la violó. Y Absalón se enojó tanto que lo mató. Y luego cuando Absalón se rebeló contra David, queriendo hacerle un golpe del estado, y fueron un enfrentamiento, Absalón quedó colgado en una rama y fue el mismo Joab que le atravesó a Absalón. Después Ananías, creo que así se llamaba, quiso tomar el poder antes de Salomón, y Salomón mandó a matar a Ananías
cuando quiso tomar por esposa a la tsunamita. Y así David perdió 4 de sus hijos. Dios le había pronunciado a él diciendo, nunca se apartará de tu casa la espada. Murió 4 de sus hijos. La historia de David y nosotros. La historia es espeluznante, pero la gracia de Dios es mucho más grande y vence ese tenebroso capítulo en la vida de aquel hombre. Miles de personas que se han hundido en las profundidades de la impiedad han sido impulsadas a buscar la misericordia de Dios, al comprender que Dios perdona a aquel que está realmente arrepentido. Y conocemos y hemos escuchado algunos testimonios, muchas personas que han vivido una vida, que han llevado una vida de perdición por un camino tan mal, tan equivocada. En algún momento de su vida le llegó el mensaje y comprendió que Dios le ama, que Dios le puede perdonar y han sido perdonados y luego se convierte en el siervo de Dios. Muchas personas han alcanzado el perdón del Señor. Quizás en este momento hay personas que cometió el pecado y dice, ¿será que tengo perdón? ¿Será que Dios me puede perdonar? ¿Será que me puedo levantar otra vez? Recordemos que la gracia del Señor es mucho más grande que cualquier pecado que cometemos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. El mensaje del Evangelio es el mensaje de perdón. Cuando escuchas el mensaje del Evangelio, es que Dios te está diciendo que Dios quiere perdonarte, que Dios quiere olvidar todo el pasado de tu vida y mandarlo a lo profundo del mar y nunca más acordarse del pecado que hayas cometido. Dios manifiesta su clemencia hacia David al enviar al profeta que lo confronta. Como resultado, la contrición de David es absolutamente profunda. La real y real no es no se arrepintió porque la cosa salió mal, sino porque se da cuenta de la gravedad que es ofender a Dios. Muchas personas han hecho una profesión momentánea y porque cree que la cosa le irá bien o por quizás hallará algún bien, pero Dios no obra así. Dios perdona al pecador que de verdad se ha dado cuenta que el pecado que ha cometido ofende a Dios y que es tremendamente mal y grave ofender a Dios y perjudicar a su prójimo. Muchas personas se han dado cuenta y han vuelto al Señor y han pedido perdón y Dios está dispuesto a perdonar porque su gracia y su misericordia es más grande. La gran enseñanza es que el pecado tiene grave consecuencia. Muchas veces arrastramos las consecuencias del pecado que hayamos cometido en nuestras vidas. Así como el rey David cometió un grave pecado, pero las consecuencias tuvo que pagar muy caro por el resto de su vida. La consecuencia del pecado es muy grave, pero la gracia de Dios se manifiesta con el arrepentimiento del pecador. Es por eso que el Señor ha venido a este mundo a llamar a pecadores, a predicar a los pecadores, a invitar al arrepentimiento, a que se arrepientan del pecado porque están cometiendo pecado, viviendo en el pecado, ofendiendo a Dios directamente. El pecado afecta o involucra a varias personas. Aquí en nuestra historia, en este caso, por ejemplo, David
no fue que solo David pecó. David comenzó al mirar el pecado. Luego invita a Betsabé a venir a él. Está involucrada también Betsabé. Y luego, ¿qué hace? Envía la carta por medio de Urías a Joab. Joab pudo decir, ¿cómo voy a hacer esto? Tuvo que ser involucrado también al ordenar a Urías a poner al frente de la batalla. 3 personas son involucradas aquí. Todos tenemos que tomar una decisión. Betsabé pudo tomar la decisión para no ir a la casa de David. Joab podía tomar una decisión para desobedecer al rey. ¿Cómo voy a hacer esto? Tenemos que tomar una decisión muchas veces que trae consecuencias muy serias y a largo plazo. Aquí David ataca la institución divina, que es la familia. Versículo 10 del capítulo 12. Por lo cual ahora no se apartará jamás de la casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese su mujer. Dios estableció la familia. Dios fundó la familia. Es una institución divina. Y quien se mete a esa institución está ofendiendo directamente a Dios. Lo que Dios ha establecido. Es prohibido meterse a un matrimonio porque Dios lo estableció. Y Dios le dice aquí, por cuanto me menospreciaste. David ha dado su propia sentencia. Es digno de muerte. Debe pagar 4 veces, dijo. Y le costó. Como resultado, tuvo que pagar 4 muertes de sus hijos. El Señor nos ofrece triunfo. El Señor promete que es posible tener una vida victoriosa. Una vida que vence el mal, una vida que vence el pecado. Veamos, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Podemos vencer el mal por medio de aquel que Dios ha enviado a nosotros. Es posible tener una vida cristiana victoriosa, triunfante, una vida que honra al Señor. En Primera de Corintios, versículos, capítulo 6, dice, Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchas personas a quien era dominado por el pecado, que habían vivido en la vida del pecado, ahora es otra persona. Dios ofrece una nueva vida para aquel que reconoce que está ofendiendo a Dios y vuelve al Señor. Ofrece un cambio, ofrece una vida de triunfo contra el mal, contra el pecado. Y a los corintios le dice, esto erais algunos de ustedes. El Señor nos libra de toda mala obra. Segunda Timoteo 4:18.
Dice, y el Señor nos librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Es el Señor quien nos libra, quien nos guarda, quien nos mantiene de pie y firme en Él. Es Él que nos ayuda a cometer obras malas. Bueno, si alguien dice, si David ha pecado, ¿por qué yo no? David que era tan gran, David, todo eso, ¿y por qué yo no? La diferencia es que nosotros en estos tiempos tenemos 4 cosas que nos fortifica, que David no tenía. Por ejemplo, en Hebreos, el capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvarnos perpetuamente y él intercede por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora tenemos el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros. Desde el momento en que la persona viene a Cristo, le confiesa el pecado, el Señor derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está siempre en nosotros, en el creyente. No, esto no ocurría en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de David. Alguna vez el Espíritu Santo estaba con él, pero no podía ser permanente. Podría algún momento irse el Espíritu Santo y dejarlo. Por eso él decía, no me quite de mí tu espíritu. Pero el cristiano hoy en día está con el Espíritu Santo permanente en él. Disponemos de las Escrituras. Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A diferencia de los creyentes del Antiguo Testamento, nosotros tenemos la Escritura completa, hecha ya para nosotros, y tenemos en ella la palabra de Dios que nos ayuda, que nos anima, que nos fortalece. Por eso la declaración, somos más que vencedores. Tenemos esa arma en nuestras manos. Lo que pasa es que muchos cristianos no lo usan, no lo usamos, lo tenemos guardada, lo tenemos ahí en nuestra casa, como que teniendo en la casa, por medio de ella no va a llegar la bendición. No es así, hay que leerlo, hay que estudiarlo. Si no lo entiende, lea nomás la Biblia. En Judas dice, no tenemos que vivir con temor a caer. Judas, el libro de Judas. Dice en versículo 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Aquel, refiriéndose a Jesucristo, al Señor Jesucristo, que puede mantenernos sin caída.
nosotros mismos con nuestras propias fuerzas es posible caer. Si decimos, yo ya soy creyente, ya soy bautizado, en fin, yo no falto del culto, yo no voy a caer. No, hermanos, la confianza tiene que estar puesta en el Señor. Él es el que puede mantenernos firme, fuerte en el Señor. A Él tenemos que mirar. Es en Él donde debe estar depositada nuestra confianza. Mirad a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Por eso es que Él siempre está invitándonos en todo tiempo, en todo momento. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Los creyentes también, vengan a mí. Tenemos que ir a Él todos los días de nuestra vida, en todo momento y en todo tiempo. Señor, perdóname, porque cometemos pecado. Terminamos con esto. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 9. Dice, si decimos, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David hizo eso cuando reconoció, él dijo, perdóname. Reconoció, se arrodilló, pidió perdón y Dios lo restituyó nuevamente. Dios le perdonó. Y aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente ahí, y dice, y limpiarnos de toda maldad. Si somos perdonados, hermanos, si hemos cometido pecados, no importa cuál pecado, el Señor está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y además de eso, limpiarnos, no, para no quedar con esa mala conciencia de que cometí esto y que nos acuse la conciencia y que seguimos llevando muchas veces esa conciencia de cometió, sino que el Señor nos limpia, nos vuelve blanquito, nuevito. Ya nuestra mente está, nuestro corazón con la palabra del Señor. El Señor prometió perdonarnos y también limpiarnos. Así que, hermanos, amigos que escuchan esta noche, no dude en venir al Señor. Él promete perdonar y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, hermano Eduardo. Qué buena palabra. Cantemos este último coro para terminar nuestra reunión, hermano. Renuévame, Señor Jesús. No quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús.
Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor. La gracia inexplicable tuya nos muestra una vez más que estamos ante el amor de alguien que está dispuesto a abrazarnos aún a pesar de nuestros errores. Gracias por recordarnos esto y gracias, Señor, por bendecirnos con esta palabra. Pídenos tu bendición ahora. En el nombre de Jesús. Amén.